Vamos a... Sí, le quitamos un poquito el eco, hermano, Primera de Juan, capítulo 4, vamos a leer los versículos 7 al 21. Primera de Juan, capítulo 4, versículos 7 al 21. Alternadamente leamos. Amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Y en esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros. Nadie ha visto jamás a Dios. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. En esto conocemos que permanecemos en Él y Él en nosotros, en que nos ha dado su Espíritu. Y nosotros hemos visto y testificamos que el Padre ha enviado al Hijo, el Salvador del mundo. Todo aquel que confiese que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en Él y Él en Dios. Y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor, y el que permanece en amor, permanece en Dios, y Dios en él. En esto se ha perfeccionado el amor en nosotros, para que tengamos confianza en el día del juicio, pues como Él es, así somos nosotros en este mundo. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Nosotros le amamos a Él, porque Él nos amó primero. Si alguno dice, yo amo a Dios, y aborrece a su hermano, es mentiroso, pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Y nosotros tenemos este mandamiento de Él: el que ama a Dios, ame también a su hermano. Amén. Soberano Señor, que has obrado de tal manera, que has mostrado tu amor, Señor, a la humanidad, de esta manera que recordamos hoy, enviando a tu Hijo unigénito, cumpliendo la promesa dada, Señor, desde antiguo, en el tiempo debido, Señor, se hizo visible ante nosotros esta maravilla. Ahora, Señor, reunidos como estamos, te pedimos, Padre, abras nuestro entendimiento y tu palabra, Señor, sea fructificada en nuestras vidas. Por Cristo nuestro Señor te lo pedimos. Amén. Amén. Toma su lugar, amados hermanos. El apóstol Juan es un apóstol meloso. Repito una y otra vez: amor, amén. Dios nos ha amado mucho. Amamos a Dios, Dios nos ha amado. De ahí que se le apode, digamos, el apóstol del amor. Ciertamente Pablo es el que de todos los apóstoles enfatiza más este punto. Pero no romanticemos ese amor, porque eso es lo que vemos en derredor de nosotros. En este tiempo, en esta época del año, todo el mundo habla de amor. Amémonos. Pero el problema es que quitan la razón de ese amémonos. Si no hay la razón, si no hay el fundamento que las Escrituras nos dan, nuestro amor son solo palabras. Y es solo momentáneo. Porque los mismos que hoy nos decimos amarnos, a la vuelta de la esquina nos estamos peleando otra vez. Pedimos que nuestra familia se reúna y nos reunimos en esta Navidad para cenar juntos, pero algunas de esas comidas terminan en pleitos también, porque no hay suficiente fundamento y raíz para el amor
que une a los integrantes de una familia o a los integrantes de una sociedad. Ciertamente Dios muestra su amor, pero debemos entender la calidad de ese amor. Y eso es lo que enfatizamos en la Navidad. Hemos hablado del oficio de nuestro Señor Jesucristo en los domingos anteriores, para que entendiéramos cuál es el don que se nos estaba anunciando. Porque es muy fácil decir, nació un niño. Pero si no entendemos quién es ese niño, cuál es el carácter de ese niño, es donde entonces lo que vamos a hacer es romantizar el amor y comenzar a enfatizar solo un sentimiento. Es época de tener buenos sentimientos. Si nuestro amor está igualado a sentimientos, los sentimientos cambian, ustedes saben, hermanos. Nos levantamos de buen humor, y a la vuelta de la esquina ya cambió nuestro humor. ¿No? El amor del cual hablan las Escrituras es un amor que permanece. Un amor que no es solo una emoción, que sí nos abarca porque somos seres emotivos, pero que nos llama a amar, porque en términos de las Escrituras el amor es un mandamiento, no es una emoción solamente. Y eso es lo que miramos el día de hoy, que Dios nos ha dado un motivo para amarle a Él, para amarnos a nosotros y para amarnos unos a otros también. Que la Navidad es una fiesta cristiana, es evidente. Aunque muchos estén por doquier diciendo hoy, incluso entre los círculos cristianos, que la Navidad tiene orígenes paganos. He escuchado mucho eso últimamente. Porque como que se ha levantado un debate si celebramos Navidad, no Navidad, etc. Pero que celebramos Navidad y que la Navidad es una fiesta cristiana es un hecho. Porque el término mismo nos señala eso. Navidad señala al nacimiento del Salvador del mundo. Es donde entonces lo que vamos a hacer es romantizar el amor y comenzar a enfatizar solo un sentimiento. Es época de tener buenos sentimientos. Si nuestro amor está igualado a sentimientos, los sentimientos cambian, ustedes saben, hermanos. Nos levantamos de buen humor y a la vuelta de la esquina ya cambió nuestro humor. ¿No? El amor del cual hablan las Escrituras es un amor que permanece. Un amor que no es solo una emoción, que sí nos abarca porque somos seres emotivos, pero que nos llama a amar, porque en términos de las Escrituras el amor es un mandamiento, no es una emoción solamente. Y eso es lo que miramos el día de hoy, que Dios nos ha dado un motivo para amarle a Él, para amarnos a nosotros y para amarnos unos a otros también. Que la Navidad es una fiesta cristiana, es evidente. Aunque muchos estén por doquier diciendo hoy, incluso entre los círculos cristianos, que la Navidad tiene orígenes paganos. He escuchado mucho eso últimamente. Porque como que se ha levantado un debate si celebramos Navidad, no Navidad, etc. Pero que celebramos Navidad y que la Navidad es una fiesta cristiana es un hecho. Porque el término mismo nos señala eso. Navidad señala al nacimiento del Salvador del mundo. Eso es lo que significa Navidad o natividad. Y se refiere a ese hecho, a ese acontecimiento en Belén, el nacimiento del Salvador. Como dijeron los ángeles, os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador que es Cristo o el Mesías, el Señor. Que este acontecimiento es un evento histórico, es fundamental también para la fe cristiana. Que este acontecimiento se llevó a cabo en el tiempo y el espacio es importantísimo para la fe cristiana. Porque así lo menciona también
el apóstol Pablo, al cual referiremos en un momento. Pero el apóstol Juan lo menciona también de esta manera en los pasajes que hemos leído, 1 de Juan capítulo 4, versículos 2 y 3, al principio. Miremos qué importante es. Porque él dice, todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo. Este evento entonces, y lo que pensemos de él, nos coloca en uno o en otro lado de esta ecuación. Sin el fundamento histórico, la fe cristiana se vuelve carente de significado. Porque, como lo veremos con el apóstol Pablo, para este evento del nacimiento del Salvador se aplican también aquellas palabras del apóstol Pablo con respecto a la historicidad de la resurrección del Señor Jesucristo, como lo encontramos en 1 Corintios capítulo 15, de donde solo refiero algunos versículos, el 17, el 19 y el 32. Pablo dice, si Cristo no resucitó, entonces vuestra fe es vana. Aún estáis en vuestros pecados. Somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Y más adelante pregunta que si creemos en aquellos que nunca pasó, ¿qué provecho tenemos? Dice, si los muertos no resucitan, si la resurrección no aconteció, comamos y bebamos, porque mañana moriremos. Sin la evidencia histórica, la fe cristiana es vana. Pablo dice, si la resurrección no se llevó a cabo, no es una realidad histórica, entonces somos los más dignos de lástima, porque creemos en algo que nunca pasó, algo que no sucedió, algo que no es verdad. Pero el que dice estas palabras es el que primero persiguió a la iglesia cristiana y después murió él mismo entregando su vida por esta fe. Porque en el mismo capítulo 15 de 1 de Corintios, Pablo dice, Cristo resucitó, ya es una afirmación. Y primero apareció a los apóstoles, después apareció a más de 500 personas, muchas de las cuales viven aún, dice Pablo, en ese tiempo. Pero el testimonio de Pablo mismo es muy evidente. Después de todos me apareció a mí. Y él selló esta afirmación con su propia vida, porque dio su vida por aquel que murió en la cruz unos años después. Así que entonces, el nacimiento del Señor Jesucristo también tiene estas características, es un evento histórico. Y eso es lo que afirmamos de la Navidad. Confesamos la encarnación del unigénito Hijo de Dios como un hecho histórico, que es el cumplimiento de la promesa de salvación hecha por el Padre. Y este evento histórico con significación redentora para todo el cosmos. Por eso el cántico cósmico que el mismo Juan nos registra y al cual nos referiremos después en Apocalipsis capítulo 5. Pero al celebrar Navidad, celebramos este acontecimiento histórico que es la evidencia de la fidelidad de Dios al cumplir sus promesas, dándonos un Salvador que se encarnó y que la Escritura refiere como la encarnación del unigénito Hijo de Dios, y que en Él nos ha dado a conocer Dios su amor. Y en este pasaje de 1 de Juan capítulo 4, que es en el que meditaremos, en primer lugar encontramos lo que dice el versículo 9. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros. La encarnación del Señor Jesucristo, la encarnación del Mesías, hace visible el amor de Dios a nosotros. Todos sabemos que el amor no se ve, como los sentimientos no se ven.
¿Qué está sintiendo una persona? No lo sabemos mucho mientras está solo en su lugar, quieto o quieta. No sabemos qué está pensando, no sabemos qué está sintiendo. Hasta que esa emoción se manifiesta en un gesto, en una acción o en palabras. La promesa del Señor de que nos daría un Salvador fue anunciada desde Génesis capítulo 3, reafirmada a lo largo de la historia, por ejemplo, como lo fue a Noé, como lo fue a Abraham, como lo fue a Jacob, y después en repetidas ocasiones al pueblo de Israel. Aunque el amor de Dios nunca estuvo solo en palabras, sino a cada paso Dios mostró a su pueblo cuánto amaba a ese pueblo. Pero la más grande manifestación de ese amor se hizo visible aquí. Como dice Juan, el amor de Dios se mostró para con nosotros. Y aquí hay dos elementos que queremos resaltar. Primero, que el amor de Dios se hizo visible. Y segundo, que fue a nosotros precisamente. No fuimos o no presenciamos este evento accidentalmente. No fue un acontecimiento al cual fortuitamente tuvieron acceso los pastores y toda la gente que miró todo este evento. No, tenía expresamente el propósito de Dios de que así fuera. El amor de Dios se ve también hacia nosotros en la acción que Él hace por nosotros. Y aquí está, dice Juan, esa manifestación más grande. Lejos de lo que a veces se ve de nosotros, como dice Isaías 29:3. Porque dice Isaías, hablando de Israel y de Judá particularmente, porque este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres que les ha sido enseñado. En referencia a cómo el pueblo respondió al amor de Dios, que lo mostró tantas veces, porque en un ejemplo muy sencillo, cuando Josué se refiere a Israel al final del libro de Josué, no habla solo en palabras, digamos, abstractas, sino Josué les dice: ustedes han visto lo que Dios ha hecho por ustedes. No solamente en los 10 o 20 años últimos, sino toda la historia que contaron sus padres, todo el trayecto del recorrido desde Egipto. Vieron lo que Dios había hecho por ellos. Para Israel entonces y para Judá no era solo palabras que Dios ama. Que Dios ama era verdad porque ellos habían visto, y Josué les está diciendo: ustedes vieron todo lo que Dios hizo por ustedes. En cambio, miren la respuesta del pueblo hacia Dios. Dios se queja de ese pueblo diciendo: se acerca a mí con su boca, se acerca a mí con sus labios, y con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Nosotros decimos que amamos a Dios, pero ¿de qué tipo es el amor que nosotros profesamos a Dios? Si Dios ha hecho visible para nosotros su amor, decía el conde de Zinzendorf, quienes han estado en la escuela dominical y estudiando la historia saben quién fue el conde de Zinzendorf.
Y él se dice que tenía un cuadro ahí de la crucifixión del Señor Jesucristo. Y decía, esto es lo que Cristo hizo por ti. Y luego le seguía una pregunta. ¿Qué has hecho tú por él? En Cristo el amor de Dios se ha revelado. Si alguno se preguntara todavía, ¿me ama Dios? Solo tienes que voltear y ver lo que sucedió en Belén, porque ahí está la más grande manifestación del amor de Dios por ti, y que va a concluir en un sacrificio en el Gólgota. Ahí es donde Dios ha hecho visible su amor. Ahí es donde ha dicho Dios que es fiel y que no olvida sus promesas, que aquello que prometió a nuestros padres lo ha cumplido fielmente en Belén. No es para que veamos a ese niño y, como he dicho, romanticemos. Todos los niños nos conmueven. Nace un niño en la familia, en nuestros hijos, en nuestros sobrinos, en nuestros hermanos, hay gozo, y un niño siempre enternece. Pero no es lo que el Señor debe provocar en nosotros, sino saber quién es ese niño, qué es lo que significa. Porque si solo te enternece, eso va a pasar muy pronto. Pero cuando sabes quién es y por qué ha venido y a dónde se dirige, entonces sabrás realmente que Dios te ama. Porque ese amor que Dios nos dice no es solo palabras. Juan 3:16. De tal manera amó Dios al mundo. No son solo palabras. La siguiente parte del texto da evidencia de ese amor, porque dice que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Dios ha hecho visible entonces su amor para con nosotros, y ese es el motivo de esta celebración. Nos gozamos en Dios, nos gozamos en su fidelidad, nos gozamos en su amor para con nosotros, que lo ha manifestado de tal manera que se ha hecho visible en la historia. La promesa de su advenimiento ha recibido cumplimiento a vista de todos, y aún aquellos que han querido negar se han topado con la evidencia y el testimonio de los que vieron y escucharon. Así lo dice Lucas en el preámbulo de su evangelio. Escribiéndole a Teófilo, le dice: te escribo esta carta para que veas las cosas que son ciertísimas entre nosotros. Es decir, somos testigos de estos acontecimientos. Los ángeles que anunciaron a los pastores la buena noticia enfatizaron también esta verdad del amor de Dios en Lucas 2:14, de donde viene el himno que entonamos al principio, que nosotros ahora en el coro, muy sencillo: Gloria in excelsis Deo. Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. El amor de Dios se reveló en Belén, y el cosmos en su totalidad atestiguó la manifestación de ese amor para con los hombres. Se ha hecho visible a ojos de todos, y fue dado el testimonio de aquellos que vieron, de aquellos que escucharon, o cómo regresaron los pastores después de haberse encontrado aquel bebé, como dijo o como dijeron los ángeles. Quien ha leído Lucas capítulo 2 sabe cómo regresaron. No regresaron con Herodes. Los sabios no regresaron con Herodes, pero los pastores. A ver, hermanos, se desentumen un poquito.
Volvieron los pastores glorificando y alabando a Dios por todas las cosas que habían oído y visto, como se les había dicho. El amor de Dios se ha manifestado en la historia, en ese evento histórico que es el fundamento de nuestra fe, con lo cual nosotros glorificamos también y alabamos a Dios por su bondad. En segundo lugar, el apóstol Juan, en 1 de Juan 4:10, perdón, 9 también, la segunda parte. El amor de Dios se mostró en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. Y el versículo 10, en esto consiste el amor. Y una aclaración, no que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. El amor de Dios se manifiesta en haber enviado a su Hijo, pero en segundo lugar, el propósito de su advenimiento. Dice aquí, en propiciación. La encarnación de nuestro Señor Jesucristo tiene un propósito muy claro: ser propiciación por nuestros pecados. Recordemos al apóstol Pablo en Romanos capítulo 1, versículo 18, recordándonos que a causa de nuestros pecados, la ira de Dios se revela o se manifiesta contra toda impiedad e injusticia de los hombres. A causa de nuestra rebeldía, a causa de nuestro pecado, Dios está enojado con nosotros. A la gente le gusta decir Dios es amor, y Juan dice eso, y es verdad. Pero luego dice, Dios ama a todos. Y luego suele decirse, Dios te ama así como eres. A ver, si te amara así como eres, entonces nunca diría, arrepiéntete. Simplemente todos tendríamos entrada directo al cielo, no importando cómo fuéramos. No habría necesidad de arrepentimiento. Pero a la gente le gusta romantizar este amor del Señor, ¿no? Una ocasión me invitaron al funeral de una persona. Yo no conocía, no conocíamos, no era miembro de la iglesia, nadie lo conocía. Pero un hermano, porque era su vecino, llegó un día y me dice, pastor, falleció un vecino. Su esposa antes asistía a una iglesia y le dije que si ella nos permitiera que fuéramos y visitáramos y predicáramos la palabra. Y le dije, sí, hermano, con todo gusto, vamos. Fuimos. Pero yo le dije al hermano, no vamos a hablar de la persona que falleció. No vamos a decir está con el Señor, ya descansado en el Señor. Vamos a predicarle, pero a los que están vivos y que están ahí, porque les vamos a llamar al arrepentimiento a ellos. El que murió, no sabemos en qué situación murió, pero si estuvo lejos de Dios, ¿por qué le vamos a decir a la familia está con Dios? Aunque evidentemente la familia, ¿qué es lo que quiere? Que esté con Dios. Pero esa es una decisión que se hace mientras uno vive. Nadie puede decidir por otro, y menos cuando ya se fue de este mundo. Esa es una decisión aquí y ahora. Así que las palabras fueron para la familia, para la esposa, para recordarle los términos del pacto, y para los hijos, que se arrepintieran porque ellos no conocían al Señor. Porque si no nos hemos arrepentido, lo que se revela contra nosotros es la ira de Dios. Dios está enojado con nosotros.
Dios está enojado contra nosotros. Y no es gratuito, sino porque nosotros, como dice Pablo, habiéndole conocido, no le glorificamos como a Dios, no le dimos gracias, no lo reconocimos, no le dimos su lugar. Vivimos como se nos antojó. Dice Pablo, sin Dios y sin esperanza en el mundo, muertos en nuestros delitos y pecados. ¿Cómo va a haber el camino al cielo abierto para nosotros si tal es nuestra vida? Pablo dice, porque la ira de Dios se revela contra toda impiedad e injusticia de los hombres. Y para que el hombre pueda ser reconciliado con Dios, lo primero que tiene que suceder es que la justicia divina tiene que ser satisfecha. Pero ninguno de nosotros lo puede hacer. Así que ahí es donde entra Dios, en su gracia y en su misericordia, porque lo que nosotros no podemos hacer, Dios lo hace por nosotros. Envía a su Hijo para hacernos propiciación por nuestros pecados. Juan 3:16, que ya hemos citado, dice, de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Su Hijo unigénito. Su único Hijo. Y estas palabras son para que dimensionemos el amor de Dios. Es lo único, por decirlo así, el único Hijo. Esta es una manera muy antropomórfica de hablar. Ustedes saben que nos cuesta mucho trabajo separarnos de aquello que es único en nuestra vida. De aquello que ya no necesitamos, no nos cuesta trabajo. Pero de aquello que es único, sí. Y la Escritura dice que dio a su Hijo unigénito. Lo que quiere es que dimensionemos ese amor de Dios para nosotros. Además, que lo haya entregado para hacer sacrificio por nosotros. El término que usa el evangelista es hilasmos, que se traduce como propiciación, y se refiere al acto de apaciguar o satisfacer la ira de Dios. Solo se puede apaciguar la ira de Dios mediante una ofrenda sacrificial. Esto es lo que hablaban todos los sacrificios en el Antiguo Testamento. Esta es la lección que tenía que aprender Israel. Lo que se dice en otros términos, sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. Esta era la gran lección para el pueblo de Dios. Esa es la lección que tenía que aprender. Así que cuando puso su confianza en los sacrificios en sí mismos, es cuando Dios se queja de ellos en Isaías 1. Porque la lección es que pusieran su vista en el Mesías que venía, porque Él sería el sacrificio único, perfecto, absoluto, para reconciliarnos con Dios, como dice el libro a los Hebreos. En el Nuevo Testamento este término se usa para describir el sacrificio expiatorio de Jesucristo, el cual satisface las demandas de la justicia de Dios, que eran demandas para usted y para mí. Porque, siendo justos, ¿quién es el que tiene que morir? Nosotros. El que pecó. En justicia, el que transgredió la ley tiene que satisfacer la ley. Por eso nos recalca la Escritura, que en su amor, nuestro Dios, al que no cometió pecado, por nosotros lo hizo pecado. Por nosotros fue enviado el Señor Jesucristo para morir en la cruz. El propósito de Belén era el Gólgota, era la cruz. El nacimiento en sí mismo es el hecho de decirnos, ya está aquí la redención. Pero la conclusión, la victoria sobre la muerte, sobre el pecado, sobre el diablo, está en la cruz. Así que el evangelista, al mostrarnos en este versículo que en esto consiste el amor de Dios, en que envió a su Hijo en propiciación por tus pecados, en sacrificio por tus pecados.
Porque el que tenía que morir eras tú. Porque el que tenía que pagar por sus delitos y pecados eras tú. Porque el que estaba bajo la ira de Dios eras tú. Y ahí entonces es donde nuestro Señor Jesucristo toma tu lugar. Va por ti. Y en tu lugar y en tu nombre se presenta ante el juicio de Dios y recibe toda la ira que tú deberías haber recibido. ¿Qué amor más grande se nos muestra que este? Que Dios envía a su Hijo para morir por nosotros. El Señor le preguntó a Pedro: ¿Pedro, me amas? Al principio parece que Pedro no puso mucha atención. Dice: sí, Señor, te amo. Insistió el Señor: Pedro, ¿me amas? Esto hizo que lo pensara un poquito más, pero todavía respondió: Señor, te amo. Una tercera ocasión el Señor le pregunta: Pedro, ¿me amas? En esta ocasión hizo mella la palabra en Pedro. Dice: Señor, llorando, tú sabes que te amo. Y la pregunta es para ti hoy. Aquí está el amor de Dios por ti. Y el Señor te pregunta: ¿y tú me amas? Y el Señor insiste: ¿me amas? Porque hay mucha gente que celebra Navidad pero no ama a Dios, no ama a Cristo. La Navidad solo se ha convertido en un pretexto para agasajarnos a nosotros mismos. Por eso, en tercer lugar, dice el versículo 14, Juan: y nosotros hemos visto y testificamos que el Padre ha enviado al Hijo, el Salvador del mundo. En respuesta, dice Juan: nosotros somos testigos de la encarnación. Nosotros somos testigos de que Dios ama al hombre. Nosotros somos testigos de que Cristo nació, pero también de que Cristo murió. Nosotros somos testigos del Salvador del mundo. Dice: hemos visto y hemos testificado que el Padre ha enviado al Hijo, el Salvador del mundo. Juan y los demás apóstoles fueron constituidos por el Señor mismo para ser sus testigos. Juan mismo dice: y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Nosotros hemos visto. Estos mismos, este círculo cercano del Señor Jesucristo, estuvo siendo preparado por mucho tiempo para que después fuera el testimonio de ellos a todo el mundo. Muchos de estos hombres sellaron su testimonio con su propia vida, diciendo al mundo que habían visto y habían oído de las cosas que ahora hablaban al mundo. Porque estos mismos, en Hechos capítulo 1, versículo 8, fueron enviados al mundo para anunciar las buenas nuevas de salvación. El Señor Jesucristo mismo les dijo: y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Estos testigos, valga la redundancia, atestiguaron primero y después testimoniaron de esos hechos, de esos acontecimientos. No inventaron esta historia, como algunos han querido decirle que es un mito, que es una leyenda. Este movimiento se generó más en el siglo XIX, siglo XX, haciendo o elaborando una hermenéutica que se llamó desmitologización, porque trabajaba bajo la premisa de que ninguno de estos acontecimientos habían sido verdaderos. Actuaron bajo la premisa
de que lo que los apóstoles escribieron fue de tal manera para embellecer aquella figura de Jesús, que había que conocer al que llamaron el Jesús histórico, pero tratando de quitar todos los rasgos del Jesús de la predicación apostólica. En esto se perdieron muchos teólogos y mucho de la iglesia se ha apartado de ello. De hecho, hace un par de años escuchaba a un pastor con esta tendencia cuando citó la visita de los magos de Oriente. En esta cita, y dirigiéndose a la iglesia, dijo: pues no sabemos si esto sucedió o no sucedió. Pero aquí lo importante no es que haya pasado, sino qué nos enseña a nosotros. Pero ¿qué lección se puede sacar de un acontecimiento que no es un acontecimiento sino un invento? Pues lo único que puede sacarse es como una bella lección moral. Si así fuera, no se necesitarían estos testigos. Pero el Señor los preparó para salir al mundo y decirle al mundo: estas cosas las hemos visto y las hemos oído. ¿Y de qué se trata? De decir al mundo que Dios ha amado al mundo, que ese amor se ha hecho visible en Cristo, que se ha manifestado a nosotros a ojos de todo el mundo, que concluyó en su manifestación en la cruz, donde Cristo Jesús dijo: consumado es. Y como dice Efesios en el capítulo 2, versículo 20, la iglesia cristiana está edificada sobre esos fundamentos. Porque dice así: edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Esta celebración que tenemos como iglesia, hermanos, se centra en esos acontecimientos históricos de la redención. Y ahora nosotros somos constituidos en testigos para el mundo de estos eventos, de estos acontecimientos, porque nos han dejado testimonio aquellos que vieron y escucharon. Ahora, en esta celebración, anunciamos al mundo lo que el Padre ha hecho en su Hijo, que nos ha mostrado su amor, que nos ha dado un Salvador que es Cristo el Señor, que nos ha reconciliado consigo mismo, y que entonces toca a nosotros mostrar nuestro amor a Dios, porque Él ya nos amó primero. Y vuelvo a la pregunta: ¿amas a Dios? ¿Cuánto amas a Dios? ¿Que este evento tiene repercusión cósmica? Evidentemente. Y por eso también en este día nos unimos al coro de todo el cosmos, como lo leemos en Apocalipsis capítulo 5, y que les invito a que leamos. Capítulo 5, versículos 8 al 14. Porque en este advenimiento del Mesías, el amor de Dios se ha manifestado tan maravillosamente al cosmos, que el cosmos reconoce, y nosotros con todos ellos, la grandeza de nuestro Dios, su amor, y también nos regocijamos diciendo y testificando que le amamos. Alternadamente, hermanos, leemos del versículo 8 al 14. Y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Todos tenían arpas y las copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. Y cantaban un nuevo cántico diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje, y lengua, y pueblo, y nación. Y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono, y de los seres vivientes, y de los ancianos, y su número era millones de millones, que decían a gran voz:
el Cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Y a todo lo que hay que está en el cielo, sobre la tierra y debajo de la tierra y en el mar, y a todas las cosas que en ellos hay, oí decir al que está sentado en el trono y al Cordero, sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Los cuatro seres vivientes decían, amén, amén. Y los 24 ancianos se postraron sobre sus rostros y adoraron al que vive por los siglos de los siglos. Amén. Amén. ¿Nos unimos a ellos, hermanos? Amén. Amén. Dios nos ha amado. No podemos menos que amar al que nos ama. Bendito y soberano Dios. Qué maravillosa obra, Señor, para nosotros. Nos unimos también al salmista que dijo, has cambiado mi lamento en baile, me ceñiste de alegría, por eso cantaré gloria mía y no estaré callado. Señor, te alabamos y te glorificamos. Sean no solamente nuestras palabras para decir que te amamos, sea nuestra vida toda para decir que te amamos. Y aunque no salgan palabras de nuestros labios, que el mundo sepa que te amamos, porque ese amor se traslada también a acciones, tal como tú lo has mostrado. Diste tu promesa y cumpliste esa promesa haciendo evidente a ojos de todo el mundo tu amor y tu misericordia. ¿Cómo nosotros, Señor, ocultaríamos ese amor? Danos, Señor, esa entereza para hablar de tu amor, de tu misericordia para con nosotros. Como hemos dicho, no con palabras solamente, sino con la vida misma, postrándonos, Señor, delante de ti, porque digno eres de recibir toda la gloria y toda la honra, porque tú nos has redimido de toda tribu y nación. Nos unimos, Padre. No podemos sino también cantar con los ángeles, gloria in excelsis Deo. Amén. Amén.